Espero que no sean los mismos del otro curso. Bueno, es probable que se repita. Sí. Bueno, buenos días, bienvenidos al curso de enfermería en trasplante. Esta es la tercera jornada. Hoy vamos a tener dos charlas, una primera de la doctora Mónica Padró, del programa de salud renal, del programa provincial de salud renal, sobre enfermedad renal, sobre cuidados, prevención, perdón, de la enfermedad renal. Y después una charla, vamos a tener un breve receso de 5 minutos y una charla de la doctora Roxana Barragán sobre el trasplante como opción terapéutica para enfermedades terminales. Les pedimos que si tienen consultas o comentarios, que las agreguen en el chat y entonces una vez terminada la charla, las doctoras van a poder tomar esas preguntas y responderlas y les agradecemos y ahí empezamos con la charla entonces. Bien. Ahí, Okay. Y ahí compartimos. El PowerPoint. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hola, bueno, buenos días a todos, todas y todes los que están del otro lado. Como ya me presentó Pedro, yo soy Mónica Padró, soy médica sanitarista y doctora en salud pública. Trabajo en el programa provincial de salud renal, que tiene ya cumplido 1 año y medio, bastante nuevo, y en realidad, por mi formación y por el rol que desempeño yo dentro del programa, estamos orientados básicamente a tratar de prevenir y cuidar lo más posible esos organitos tan sensibles como son los riñones. Así que, en principio, bien. Así que, en principio, vamos a ver algunas generalidades. Les cuento que es el Programa Provincial de Salud Renal, se crea en julio del 2022, bueno, 2 añitos casi, ante la elevada prevalencia de la enfermedad renal crónica y que de alguna manera esto se agudiza inmediatamente en la pospandemia. El diagnóstico tardío, su carácter progresivo y modificable, esta es la palabra mágica, y la complejidad que presenta esta enfermedad en sus distintos estadios que necesitan estrategias muy diversas de abordaje. Esto también me da espacio para decir que nosotros somos un equipo multidisciplinario, es decir, tenemos desde enfermeros en los equipos hospitalarios hasta trabajadores sociales, médicos nefrólogos, enfermeros especialistas en diálisis, en hemodiálisis y diálisis peritoneal y psicólogos. En enero del 2024 se incorpora a Cucaiba, en el programa nuestro, lo que significa un salto cualitativo en la comprensión de las dimensiones que abarca la salud renal, es decir, estamos hablando de salud renal y no de enfermedad renal, desde la promoción, prevención, detección temprana, seguimiento integral, ingreso a diálisis, evaluación pretrasplante, inscripción en lista de espera y acceso a trasplante, integrándose entonces en una línea de cuidado continuo. ¿Qué es, entonces? Ustedes ya lo deben saber a esta altura, pero nunca está de más reforzarlo. Esta es una definición de mi libro que está en la última actualización en España del año 2009 sobre enfermedad renal, y la define de esta manera. La enfermedad renal crónica es el funcionamiento anormal de los riñones por más de 3 meses o la alteración estructural de los mismos. La pérdida de la función renal es silenciosa al punto que mayormente no se presentarán síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar. Este también es una cuestión muy importante porque en realidad, como lo vamos a ver ya más adelante, los riñones son los últimos en dejar de trabajar, pero previo a esto ha habido una serie de síntomas y signos que son las enfermedades que preceden a la enfermedad renal pura, que sí podrían habernos permitido trabajar y actuar precozmente para no llegar a esta situación. La enfermedad renal crónica es la disminución de la función renal expresada por un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por una superficie de unos 73 metros cuadrados, o también definida por un filtrado glomerular menor a 90 con la presencia de marcadores de daño renal
proteinuria, alteraciones en el sedimento de orina o las pruebas de imagen renal. Esto también nos da paso, nos da letra para decir que si nosotros cuidamos y evaluamos la proteinuria y la creatinina precozmente o en cada uno de los estudios que hacemos a las personas que puedan ser hipertensas, diabéticas, que tengan lupus o alguna de esas enfermedades que ya vamos a ver más, incluso obesidad, más adelante, podríamos detectar mucho más tempranamente, dado que tenemos la herramienta, que son las tiras de proteína y por supuesto el laboratorio que nos permite detectar esto precozmente. Esto es un poco para que vean cuál es la magnitud del problema sanitario de la enfermedad renal crónica. Se considera que el 12,7% de la población adulta mayores de 18 años va a tener algún modo de afectación renal, lo que significa en nuestra población 5.828.320 personas. Es decir, una relación de que 1 de cada 8 personas presentarán algún grado de enfermedad renal crónica. ¿El mosquito? Bueno, no pasa. Tenemos visitas como voladoras. Bueno, en realidad esto que ustedes conocen también que se llama el iceberg de la enfermedad, fíjense, nosotros tenemos estadios de evolución del riñón desde un primer daño a un segundo, a un tercero, a un cuarto y a un quinto. Y fíjense que lo único que nosotros tenemos encima de la superficie del agua, y que es lo que está a nuestra vista, es recién aquellas personas que están en diálisis y que están en diálisis para trasplante, en realidad. Todos los demás estadios hay que ir a buscarlos, hay que ir a detectarlos. Este es un informe muy reciente del año 2023. Ahí tenemos que tiene 11.118 personas trasplantadas y 29.921 en diálisis crónica. O sea que en realidad estamos llegando un poco tarde porque todo lo que está por debajo de la línea del agua puede ser prevenido, puede ser detectado precozmente, incluso puede retrogradar de un estadio 2 a un estadio 1 o de un estadio 3A a un estadio 2, si uno detecta precozmente y cuida y trata lo que son las patologías de base de esta enfermedad. Esto también seguramente lo conocen, es un modelo muy antiguo, pero que a nosotros en salud pública nos sirve mucho, que es el modelo de Lebel y Clark, y que habla, esto fue posterior a la teoría monocausal, a la teoría policausal, donde solamente había causas, y las causas eran los gérmenes, o eran las radiaciones, o era el agua contaminada, y en realidad se trabaja con lo que nosotros decíamos tríada ecológica. Ahí dice equilibrio entre los 3 factores. En realidad, más que un equilibrio entre la gente del huésped y el ambiente, y el equilibrio estaría dado por, ¿no? Está dado por esta coincidencia, casi es una triangulación de componentes. En esa coincidencia de esa triangulación estaría dada la salud. Ahí estaría dado el equilibrio. En realidad, la salud es una búsqueda dinámica, no existe la salud porque si nosotros nos atuviéramos a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ninguno de nosotros estaría sano, claramente. Entonces, esta búsqueda dinámica, esta adaptación al medio, esta posibilidad de trabajar con las capacidades remanentes, nos permite establecer que hay 3 periodos. Un periodo prepatogénico, donde se trabaja mucho en prevención y en promoción de la salud. Un periodo patogénico que tiene que ver con diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y un resultado postpatogénico del cual se puede salir curado con incapacidad o discapacidad, con cronicidad o no se sale, es decir, con la muerte. Estos 3 periodos están asociados a los 3 niveles de prevención. En el periodo prepatogénico tenemos el primer nivel de prevención que está instalado básicamente en el primer nivel de atención, hay una coincidencia en esta situación, cosa que no se cumple mayormente y que en realidad la propia población se saltea muchas veces por múltiples razones, está claro que es por múltiples razones
muchas de las cuales también tienen que ver con la organización del modelo y todo lo demás, se saltean ese primer nivel, que es el primer contacto de la persona con el sistema de salud, pero lo puede hacer en el segundo nivel, que correspondería con una lógica al periodo patogénico, y un tercer nivel, que es el de la alta complejidad, que correspondería al periodo pospatogénico, donde uno trata de recuperar a ese individuo y volverlo al comienzo, a ese momento de equilibrio entre los tres factores. Es decir, periodo prepatogénico, patogénico y pospatogénico se asocian a primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de prevención, y se asocian también a primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Es decir, si esto en lugar de estar superpuesto lo hacemos a lo largo, nos da los tres niveles. Sabemos que en el primer nivel tenemos promoción de la salud y protección específica e inespecífica. En la promoción de la salud, la competencia del sistema de atención de la salud es muy pequeña, porque en la promoción de la salud trabajamos de acuerdo a la tríada ecológica con el ambiente, con el huésped y con el agente. Entonces, en esa promoción ingresa salud, ingresa educación, vivienda, saneamiento y todo aquello que nos mejora la calidad de vida de la población. Dicho esto, cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Pero me parece que esto lo conocemos todos porque lo trabajamos en todas las formaciones. Ahora, fíjense, si dijimos que si a eso lo poníamos horizontal, nos iba a pasar esto. Es exactamente lo mismo. Fíjense la magnitud del problema sanitario de la enfermedad renal crónica. El estadio 1, nosotros lo podríamos tener casi compatible con el primer nivel de atención. El daño renal y función leve, que es el estadio 2, también puede estar en el primer nivel de atención. Una moderada función renal, que se divide en 3A y en 3B, hasta el 3A también puede tener competencia en el primer nivel de atención. Ya en el 3B hay que consultar con nefrología. En el E4, perdón, ya hay un severo daño de la función renal, y en el E5 hay una falla renal avanzada. El E4 y el E5, como lo ven en la flechita de abajo, empieza la búsqueda del tratamiento sustitutivo. ¿En cuánto tiempo evoluciona esto? Puede decir, bueno, abajo decimos 40 años, entre 3 y 40, no. Esto puede evolucionar rápidamente según el cuidado y el tratamiento que nosotros hagamos de la patología de base. Volvemos, hipertensión, diabetes, obesidad, y ahora vamos a ver unas cuantas más. Entonces, ¿por qué decimos que el estadio 1 y el estadio 2 son competencia del primer nivel? Porque en ese momento la persona todavía tiene un daño renal muy leve y que bien tratado, bien medicado y bien seguido puede volver a retrogradar y retomar un funcionamiento normal de su riñón. Acá tenemos el filtrado glomerular, estaría a 130, 90 es la línea de abajo, acá la vemos, 130 normal, 90, 60, 30, 15 y 0. O sea que acá evidentemente no hay riñón, la única solución es la diálisis, el tratamiento sustitutivo y el trasplante renal. Entonces, acá para rescatar esto, se compatibiliza como la mano y el guante con el esquema de Lebel y Clark. Es decir, nosotros ahí tenemos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces, el estadio 1 y el estadio 2, incluso el 3A, pueden ser tratados en el primer nivel o diagnosticados en el segundo nivel, porque el otro problema que tenemos es la complejidad y la posibilidad, la disponibilidad de nefrólogos y de posibilidades diagnósticas, y el 3B, el E4 y el E5 ya son competencia de la alta complejidad. Llámese diálisis, llámese estudio pretrasplante, llámese trasplante renal. ¿Qué pasa con las enfermedades no transmisibles? Nosotros estamos, hace rato, hace más de 20 años, un poco más, estamos en un cambio de perfil demográfico. Gracias al avance de la medicina, entre otras cosas, al desarrollo, a un montón de competencias de la ciencia,
ha aumentado la expectativa de vida. Es decir, las mujeres en Argentina en este año, 2024, tienen una esperanza de vida de 83,5 años y los hombres de 78 años. ¿Se mueren más los hombres que las mujeres? Sí. ¿Se mueren de distintas cosas? No. Es decir, las mujeres mueren pocos años después de las mismas causas que mueren los hombres por la razón de que todo el proceso de deterioro vascular comienza prácticamente con la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, donde se ha detectado que los estrógenos, que son elementos aclarantes de la sangre, favorecen muchísimo la demora en la aparición de este tipo de patologías. Pero en realidad, al final, las causas terminan siendo las mismas, salvo excepciones como el cáncer de próstata o el cáncer de mama. Las enfermedades, entonces, no transmisibles explican más del 60% de las muertes, más del 60% de las muertes, y se espera que para el 2025, o sea, pasado mañana, la cifra ascienda al 75%. El incremento es mayor en países en desarrollo, hay un aumento progresivo en el gasto sanitario, porque está claro que el trabajar, no es lo mismo trabajar con enfermedades infecciosas o con salud materno-infantil, que en realidad son de bajo costo y son accesibles, a trabajar con patologías crónicas que son duraderas en el tiempo, por esto mismo que estoy diciendo del aumento de la esperanza de vida, y además son caras, muy caras, mucho uso de tecnología, mucha gente. Ayer estaba leyendo la pirámide, ustedes saben, la pirámide de población, es el diseño gráfico de cómo se divide una población por sexo y por edad. Estaba mirando la de Japón, porque estaba preparando un ejercicio para otro curso, y tienen 170.000 mujeres mayores de 100 años y 108.000 varones mayores de 100 años. O sea que realmente está claramente asociado al desarrollo, pero ya estamos hablando de más de 100 años. De más de 100 años. Así que imagínense, en el año 50, la esperanza de vida era de 55 años. Lo que se ha avanzado es enorme y la cantidad de años que se han ganado, el tema es para qué, y eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Ganamos años para vivirlos bien o ganamos años para estar atado a un sillón de diálisis, para estar atado a una quimio? Eso lo tenemos que pensar. En Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 42% de los años potenciales de vida perdidos. ¿Sabemos qué es eso? ¿Sabemos qué son los años de vida potenciales perdidos? ¿Silencio de radio? Bueno. Sí, no tienen igual habilitado el micrófono. Ah, Así no que a lo sumo nos van a contestar después por el chat. bueno, muy bien. Igual lo voy a explicar porque ahora ya no alcanza ese indicador. La cantidad de años de vida perdidos potenciales es cuando una persona muere antes de la esperanza de vida para su tiempo y edad, para su cohorte, digamos, para los que nacieron en el mismo año. Los que nacieron en el año 24, varón que puede vivir 78 años, muere a los 42 de un infarto, todo lo que le falta para cumplir los 78 son años de vida potenciales perdidos. Pero en las enfermedades crónicas se ha sumado otro indicador, que es el ABPD, que es años de vida perdidos por discapacidad, ABPD, perdidos por discapacidad. Y en las enfermedades crónicas se suman ambos indicadores, es decir, se suma el ABPP y el ABPD y constituyen un indicador que lo van a encontrar ustedes porque en nefro se usa mucho, que es el indicador DAILY. Se escribe como día en inglés. Ese indicador DAILY suma los años de vida potenciales perdidos y los años de vida perdidos por discapacidad, porque se ha llegado a la conclusión de que antes de la muerte, estas personas tienen discapacidades que las van alejando de una vida social activa. Tienen que dejar el trabajo, algunos terminan en silla de ruedas, otros están inmovilizados, etcétera, etcétera. Esto claramente
consecuencia de un envejecimiento de la población y un aumento de las enfermedades no transmisibles. Esto es realmente un desafío para la salud pública, no solo para la formación de los recursos humanos, como estamos haciendo en esta instancia, sino también para el gasto de salud, que cada vez es más grande, cada vez es más importante. Y además tenemos un segundo problema, que paulatinamente se va corrigiendo, pero no tanto, porque la corrección que podemos dar dentro del sistema sanitario no es el mismo que hacemos con la población. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un sistema de salud orientado a la atención de los procesos agudos, reactivo y a demanda. Es decir, funciona como el síndrome del radar. Aparece el problema, el radar lo detecta, lo atiende, lo resuelve o no, y sale del radar. Cuando salió del radar, esa persona desapareció y ese problema desapareció. El problema con renal es que no debe salir del radar una persona que ya se ha detectado que tiene una patología o un mínimo daño renal. Entonces, esta durante muchos años, es cierto que nos ha dado muy buenos resultados, descenso de la tasa de mortalidad infantil, descenso de la tasa de mortalidad materna. Eso también está asociado a otros factores como es el descenso de la natalidad, pero independientemente de eso, durante muchos años el sistema estuvo orientado a esta modalidad de atención. El problema es que el abordaje de los problemas crónicos requiere un modelo de atención que promueva el autocuidado y facilite la adherencia a los tratamientos. Dos problemas muy serios. Muy serios. Ayer estábamos en la clase del programa de salud renal para enfermeros que van a ingresar en diálisis, y una de las cosas que la doctora Susana Calvo, que es nefróloga de un hospital de Matanza, nos decía que el principal problema que tiene es la adherencia a los tratamientos. Que sobre todo cuando la persona, se estoy mirando acá, sobre todo cuando la persona no tiene recursos, sobre todo en este momento, porque movilizarse a una diálisis es un problema, dejar de trabajar, son 4 horas atado a un aparato de diálisis 3 veces por semana. Bueno, se han agudizado mucho los problemas en situaciones económicas como las que estamos viviendo. Entonces, la habitual poca adherencia a los tratamientos se está agudizando en este momento. Y eso sabemos que una persona que no le funciona el riñón y que no va a diálisis aumenta 7 veces el riesgo de morir respecto del resto. Entonces hay una necesidad de reorientar los servicios de salud. En la frase de abajo es de un epidemiólogo brasileño, Vilaça Mendes, que dice: los sistemas de atención de salud deben ser articulados a partir de las necesidades de salud de la población, expresadas en gran parte en situaciones demográficas, como venimos diciendo, y epidemiológicas muy singulares. Vilaça Mendes es uno de los que ha trabajado muy, muy fuertemente, nosotros también, en redes, en el diseño de redes, porque precisamente la complejidad y la articulación necesaria para la atención de una patología compleja exige el trabajar en red y salir de ese modelo de procesos agudos y reactivos. El sistema de salud, lamentablemente, se lo puede definir de distintas maneras. En realidad, yo tengo un problema con el sistema de salud porque lo llamo un sistema de atención de la enfermedad. La salud está en otro lado. Entonces, ¿cómo se define el sistema de salud? Es la respuesta social organizada a los problemas de salud de una población. Entonces, evidentemente, debe responder a las demandas sentidas por la población y a las necesidades definidas también por la patología de la población, mejorando la accesibilidad. Esta es una palabrita central en el sistema. Ahora bien, también se lo puede definir como modelo de atención, como modelo de gestión o como modelo de financiamiento. O se lo puede enfocar con un enfoque sistémico, estructura, proceso y resultado, y un enfoque de gestión de redes, que en realidad este tipo de patología es lo que exige básicamente. Un modelo de atención, APS integral. Acá voy a hacer una pequeña digresión. Ustedes saben que en el año 78 se declara la salud para todos en el año 2000 en Alma-Ata, la declaración de APS, y en ese momento surgen dos líneas. Lo que se llama APS integral, que es la que surge
de alma ata, es decir, a toda la población, igualdad y equidad, y como consecuencia de las restricciones económicas y para los países en vías de desarrollo, como somos nosotros, se le ocurre a través de la intervención de UNICEF determinar o definir lo que se llama la APS-S, que es APS selectiva. Nosotros en este tipo de patología no podemos tener una APS selectiva. Necesitamos tener una atención primaria de la salud que involucra primero, segundo y tercer nivel. Ojo, no es primer nivel de atención. La atención primaria de la salud son los 3 niveles de atención y necesitamos que sea integral para que tenga continuidad, tenga seguimiento y todos los principios de la atención primaria de la salud. Y acá hay una cosa fundamental y que tiene mucho que ver con los pasos que estamos dando en el programa de salud renal, programa provincial. Tenemos un nivel macro, que es el que define las políticas, un nivel micro y un nivel meso. ¿Qué hacen estos 2 niveles? Programación de la atención, gerenciamiento participativo, referencia y contrarreferencia y articulación con las organizaciones comunitarias. La comunidad siempre tiene algo para decir. La comunidad es la que rodea al emergente que tiene algún problema de salud y la comunidad es fundamental para escucharla en el sentido de definir cómo responder a sus necesidades de acuerdo a sus problemáticas. Entonces, un sistema de salud puede ser pensado y definido de muchas maneras. Nosotros en salud renal, digamos, creemos que el modelo de atención debe ser la estrategia de APS integral y que la microgestión es fundamental en la continuidad y el seguimiento de nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo son las estrategias de acompañamiento de las personas con enfermedad renal crónica? Promoción de la salud renal, prevención de los factores de riesgo, detección temprana de la enfermedad, tratamiento integral y continuidad de cuidados, por eso la microgestión es fundamental, consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, gestión de pacientes en diálisis, ingreso a la lista de espera, fortalecimiento de la descentralización de la procuración y fortalecimiento de la capacidad de trasplante en el sistema público de salud. Como podrán ver, empezamos desde la promoción y seguimos todas las líneas de la historia natural de la enfermedad. La promoción de la salud renal y prevención, y a partir de allí, a medida que va avanzando, cada uno de los niveles en la que persona tiene que ser acompañada, cuidada y resueltos sus problemas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica? La edad avanzada, imagínense, acabamos de hablar hace un ratitito del aumento de la esperanza de vida de la población, así que ahí estamos. La diabetes genera más del 40% de ingreso a diálisis, la hipertensión arterial, y muchas veces más o menos ese mismo porcentaje, y muchas veces la sumatoria de diabetes e hipertensión, pues sabemos que la evolución de la diabetes o la hipertensión en la alteración de las arterias y de los vasos impacta directamente sobre los órganos blancos, básicamente sobre el riñón. El hábito tabáquico, el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular y las arteriopatías. Todos estos son factores de riesgo que pueden ser la edad avanzada, es solamente mirar el documento, así que no necesitamos nada más. Y el resto, evidentemente, los podemos detectar en el primer nivel de atención sin ningún tipo de problema. También tiene que ver, como factor de riesgo, antecedentes personales o familiares de enfermedad renal y la ingesta de drogas potencialmente, sobre todo los antiinflamatorios y los ARNI. La enfermedad renal en etapas tempranas, y esto es muy importante, acuérdense del iceberg, la enfermedad renal en etapas tempranas no da síntomas. Los miembros del equipo de salud que están en estrecho contacto con las personas, agentes sanitarios, enfermeros, promotores de salud, pueden identificar rápidamente la presencia de los factores de riesgo y propiciar la intervención inmediata del equipo de salud. El objetivo es la detección de la enfermedad renal en los estadios 1 y 2, que permiten el tratamiento efectivo e incluso la mejora de esos estadios. ¿Cuáles son los tips para cuidar la salud y los riñones?
evitar los malos alimentos, la obesidad también es un mal consejero, o bien lo que les van a decir todos, ¿no? Comer frutas y verduras, optar por las carnes blancas, beber mucha agua, consumir cereales, evitar los alimentos ricos en grasas y en ácidos grasos poliinsaturados, olvidar las adicciones, bueno, digamos, todo lo que no cura, mata. Ejercitarse, movilizarse, hacer gimnasia y seguir, evidentemente, la adherencia al tratamiento, ¿no? Cuando una vez que uno ya tiene algún toque o algún problema o se le ha diagnosticado algo, esa adherencia al tratamiento es fundamental para retrogradar el avance de la enfermedad, o por lo menos impedir que siga avanzando. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, en principio, en las personas que ya presentan la enfermedad renal crónica, es de vital importancia disminuir los factores de riesgo y tratar sus enfermedades de base independientemente del estadio de la enfermedad, ya que esto logra retrasar la progresión de la misma. El control de los factores de riesgo cardiovasculares en la población es la estrategia más efectiva para prevenir la enfermedad renal. Por favor, y esto es central, porque esto tiene que ver con ustedes, tiene que ver con su trabajo diario, tiene que ser con su trabajo cotidiano. Los hipertensos y los diabéticos son los mayores proveedores de pacientes para diálisis, los mayores proveedores de pacientes con riñones sin funcionamiento o funcionando mal. Y esto se puede diagnosticar rápidamente en el primer nivel, se puede cuidar rápidamente en el primer nivel y se puede seguir rápidamente en el primer nivel. Es decir, es la mejor estrategia para prevenir la enfermedad renal. La importancia, dice, de la detección precoz en los primeros estadios de la enfermedad es fundamental para evitar la progresión de la misma, a instancias de las cuales el tratamiento sustitutivo de la función renal es inevitable, que son la diálisis y el trasplante. ¿Qué necesitamos para esto? Y en esto estamos nosotros con el programa de salud renal. Tomar medidas en función de las categorías de riesgo. ¿Se acuerdan que les dije 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5? Y los asociamos a la historia natural de la enfermedad. La progresión de la enfermedad renal crónica, la morbilidad y la mortalidad, y la frecuencia en el seguimiento. Los profesionales del primer nivel de atención pueden consultar con nefrología al iniciar el tratamiento. Realizar tratamiento adecuado para enlentecer la progresión, reducir el riesgo de mortalidad y las comorbilidades. Modificación del estilo de vida, ya lo vimos, dejar de fumar, ejercicio, dieta equilibrada, evitar la ingesta excesiva de proteínas, sobre todo rojas, y de alimentos procesados, y limitar la ingesta de sodio. Esto es muy importante. Tenemos mucha legislación en el país, sobre esto se ha actuado muchísimo, hay leyes, hay tratamientos para dejar de fumar, hay leyes en las cuales se trabajó mucho tiempo con los panaderos, con la sociedad de panaderos, para disminuir, nosotros somos un pueblo que consume mucho pan, para disminuir la cantidad de sodio en la producción del pan. Y los panaderos dijeron que, bueno, que ellos lo podían hacer, pero que iban a disminuir la cantidad de sodio hasta que eso lograra modificar el sabor del pan. ¿Y saben cómo terminó la cuestión? Antes era una lata de kilo de leche en una bolsa de 50 kilos de harina. Se empezó a reducir, se empezó a reducir, se empezó a reducir, terminamos en un frasco de yogur de 250 gramos en 50 kilos de harina. Ustedes imagínense la cantidad de sodio que se ha logrado disminuir en la ingesta solamente con esta medida. Además, con la obligación en las panaderías de hacer galletas sin sal, pan sin sal y todo lo demás. Y la otra ley muy interesante también es la de quitar el salero en los lugares, en los restaurantes. Ustedes si van a un restaurante no van a encontrar el salero en la mesa, lo tienen que pedir, cuando en realidad habitualmente estaba y la gente
Esto es mucho de los varones, les encanta agregar sal a la comida antes de probarla. A mí me pasa con mis hijos y es una lucha a muerte. Yo el salero lo escondo cuando vienen y se terminó. Pero bueno, tenemos discusiones con ese tema. Hay que tener un control estricto de comorbilidad. Es decir, ¿por qué dije lo anterior? Porque son cosas sencillas de hacer. Es cierto que si uno no llega a fin de mes, la comida no va a ser de calidad, está claro. Pero de alguna manera, dentro de lo que nosotros podemos comer, tratar de comer la mayor calidad posible. Y disminuir el sodio, digamos, y dejar de fumar, además de ser un elemento que ayuda a la economía, también te ayuda a la calidad de vida. Hay que tener un control estricto de las comorbilidades, como lo dijimos, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, optimizar la presión arterial, optimizar el control glucémico. Todo esto es primer nivel de atención, promoción de la salud y prevención. Hay que tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, reducir el riesgo de mortalidad y tratar las comorbilidades. ¿Cómo? Lograr niveles estables de presión arterial. 140-90 milímetros de mercurio si la albuminuria es menor a 30 miligramos por gramo de creatinina. 130 a 80, es decir, menos, si la albuminuria es mayor a 30 miligramos de creatinina. ¿Por qué? Porque aumenta el filtrado y se pierde mayor cantidad de albúmina. Lograr niveles de hemoglobina glicosilada en los diabéticos inferior a 7% en personas con diabetes mellitus. Indicar IECA si se tiene proteinuria mayor a 300 miligramos con y sin hipertensión, e indicar IECA si se tiene albuminuria de 30 miligramos a 300 con y sin hipertensión. Fíjense que es importante el lapso, la cantidad, ¿no? De 30 a 300 miligramos con y sin hipertensión. IECA vendrían a ser los enalapriles y hay situaciones en las cuales los enalapriles no pueden ser indicados porque se contraindican, entonces serán bloqueantes de los receptores de angiotensina 2. Si una de las contraindicaciones básicas es la tos, produce muchísima tos estos medicamentos y es una de las razones de modificar el tratamiento. Considerar el uso de inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo en pacientes diabéticos con proteinuria. Son dos medicamentos que todavía no están disponibles, son dos medicamentos muy buenos y en el caso del programa de salud renal y en el caso de Jucaiva estamos tratando de incorporarlos definitivamente a los medicamentos que vamos a tener acá. Y considerar el tratamiento hipolipemiante para mejorar la circulación en las arterias con el agregado de antiagregantes plaquetarios para pacientes con enfermedad renal crónica en riesgo de acontecimientos arterioscleróticos. Y además, ajustar la posología de los medicamentos en función del filtrado glomerular, teniendo precaución al recetar analgésicos, antimicrobianos, antidiabéticos, quimioterápicos o anticoagulantes, precisamente porque el filtrado glomerular nos dice cuánto de eso que nosotros estamos dando se está procesando y eliminando por el riñón, y sobre todo nefrotóxicos como los AINE y algunos medios de contraste. Y evidentemente, cuando todo esto pasa a mayores, es importante y es fundamental la consulta con nefrología, que ya sería una segunda instancia. Monitorear la progresión de la enfermedad renal crónica y las comorbilidades, evaluación de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad cardiovascular, las dislipemias y la diabetes, y que hay que monitorear. Hay que monitorear la relación albúmina-creatinina, hay que monitorear el filtrado glomerular, hay que monitorear el sedimento urinario, controlar la presión arterial, estratificar el riesgo vascular, que tiene que ver con la edad, el colesterol, la tensión arterial, la diabetes, y si se es fumador o no fumador, el estado lipídico a partir de un perfil lipídico, la glucemia y la hemoglobina glicosilada. Identificar complicaciones de la enfermedad renal crónica como anemia,
alteraciones óseas y minerales y acidosis metabólica. Fíjense que ayer casualmente esta nefróloga nos contaba que el primer síntoma por el cual se hizo el diagnóstico de una insuficiencia renal en un chico de 21 años fue una fractura. Una fractura por robo de calcio de los huesos asociado a una anemia porque él tenía una madre con un trasplante renal. Fíjense, con semejante antecedente genético, nunca jamás había tenido un control. Eso fue necesario, que se fractura de sí, siempre llegamos ante los hechos catastróficos. La idea del programa provincial de salud renal dentro de Pucallpa es la necesidad de empezar a actuar antes. Y ustedes son centrales en la detección, porque ustedes son los que están más cerca de la persona y la posibilidad de que ellos los escuchen con más atención. Realmente me parece que es importantísimo. La idea, dice, es no llegar acá. La idea es no llegar acá. Tenemos muchos pasos antes para no llegar a esta situación. La verdad que esta situación es una catástrofe para la persona y es una catástrofe para el sistema sanitario. Hablamos de los costos, ¿no? Es una catástrofe. Pero mucho más que el costo que puede hacer tener el sistema de salud, la vida de las personas no se merecen esto. Sobre todo teniendo tantas posibilidades de actuar antes. Muchas gracias. Impecable. Bueno, muchísimas gracias. Ahí vamos a mirar a ver si hubiera consultas o comentarios. No conocía años potenciales de vida perdidos. Bien, no lo conocía. ¿Podría explicar nuevamente lo de los indicadores y las siglas? Sí. AVPP es A, años de vida. ¿Quieren que lo escriba? Mejor. AVPP es años de vida potenciales perdidos. AVPD es años, ¿verdad? No, es años de vida perdidos por discapacidad. Y daily es el indicador que suma. Tenemos años de vida perdidos por muerte prematura, años de vida perdidos por discapacidad, sumados nos dan el indicador daily, que es para las enfermedades crónicas. Y Jorge me parece que levantó la mano, sí. Cerró el compañero de chat. Dale, porque espérate que tenía otra preguntita arriba, a ver acá. ¿Va a estar disponible? Sí, va a estar disponible en el... Ellos dicen que... ¿Dice si la clase va a estar disponible en el Classroom? Sí, sí, va a estar disponible. Bueno, espero que les haya servido. Jorge, si querés, ¿le dan la palabra o querés poner la pregunta? Ahí está. A ver. Jorge, si querés podés hacernos la consulta por el chat. No, gracias a ustedes. Espero que les haya servido, porque esa es la parte sanitarista de la cuestión. ¿Ese Jorge? No, ese Juan. No. Gracias, Jorge. ¿Eso me vas a decir? Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy amable. Espero que les sirva, y la van a tener disponible. Y cualquier duda, ya saben, a través de ellos, nosotros estamos trabajando juntos, estamos trabajando aquí físicamente, así que lo que necesiten, a disposición. Impecable. Bueno, entonces les agradecemos mucho nuevamente. Vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos. Los materiales, tanto la clase grabada como los materiales, van a estar disponibles entre mañana y a lo sumo pasado mañana en el Classroom de la clase del curso. Así que nos despedimos y volvemos en 5 minutos. Muchas gracias.